Previamente, habíamos iniciado un análisis sobre las competencias operacionales básicas en orientación para la intervención. Al haber iniciado algunas consideraciones importantes sobre la empatía, el rapport, la escucha activa, la estimulación verbal mínima y el seguimiento verbal, continuamos ahora con el contacto visual, la observación, la cualidad vocal, el lenguaje corporal, la exploración y la sumarización. Al referirnos al contacto visual, decimos que es la capacidad del orientador para ver al cliente tal como el cliente se presenta durante el encuentro orientador. Es decir, agitado, calmado, tenso, molesto, temeroso, triste, sin energía, preocupado, estresado o alegre. Esto es importante porque los orientadores deben entender al cliente desde sí mismo, es decir, sin ser filtrado por el orientador y sus asunciones personales o conceptuales. Para hacer un contacto visual apropiado, los orientadores deben considerar un par de premisas. Aunque se debe tener una visión del cliente de forma general, enfocarse en la mirada del cliente permite tener acceso a significados que el cliente quizás no esté comunicando verbalmente. Dependiendo de las situaciones, el cliente puede mantener la mirada o evitar la mirada respecto del orientador. Con esto, el cliente puede estar comunicando un interés particular sobre un tema o, en cambio, estar indicando un potencial asunto por resolver. Asimismo, los orientadores han de saber cómo hacer un contacto visual en el marco de la cultura del cliente. El contexto cultural puede hacer que el cliente se sienta más o menos confortable con el contacto visual del orientador. Tener la habilidad para manejar asuntos interculturales sería esencial, y esas habilidades son parte de las competencias conceptuales procedimentales descritas por el Dr. George Vera. Al hablar de la observación, nos referimos a la capacidad para percibir y distinguir de manera específica los elementos cognitivo-conductual, emocional y relacional del cliente. La observación de los tonos funcionales del cliente posibilita distinguir y conocer intencionalmente las motivaciones y reacciones del cliente, sus congruencias cognitivas, su rango emocional y sus respuestas conductuales. Claramente, la observación no es el simple acto de ver o mirar, se trata de reconocer patrones y hacer conexiones. Es una cuestión de identificar los patrones de funcionamiento del individuo, sus significados y las implicaciones. Es una competencia que demanda un mayor campo sensorial y racional del orientador para comprender la constelación de los procesos humanos del cliente. Es así que la observación revela la conciencia organizadora del orientador, que hace visible los patrones del cliente en lo cognitivo-conductual, emocional y relacional, así como también las causas por las cuales tales patrones ocurren y sus implicaciones en la vida del cliente. Cuando la capacidad para observar no está debidamente desarrollada, el orientador tiene limitaciones para distinguir los diferentes patrones del cliente. Por tanto, la visión del orientador sobre el cliente es incompleta. Y si esta visión es incompleta o incongruente, todo el plan de trabajo del cliente será poco efectivo. Al abordar lo concerniente a la competencia de la cualidad vocal, entendemos que el orientador necesita conocer cómo ejercer su voz o saber cuáles son sus tonos vocales para comunicarse con el cliente de la mejor forma posible. Pero, igualmente, el orientador necesita identificar los patrones vocales que utiliza el cliente cuando comunica su situación en forma de ideas y emociones. Cambios en el ritmo, tono y volumen de la voz ofrecen información precisa que ayuda a entender el mundo subjetivo del cliente. La forma como el cliente cuenta su historia o el énfasis de la voz en ciertos verbos y frases comunican un significado entre líneas que se expresa de manera no verbal. En relación con el lenguaje corporal, se hace referencia a la capacidad para entender el significado de los mensajes que el cliente envía mediante el uso del cuerpo. Los cambios en la postura corporal comunican el grado de confort del cliente. Dependiendo del tema en conversación, el cliente puede responder físicamente de una manera u otra.
ello pudiera descubrir algún tipo de información o significado importante que pudieran no expresarse verbalmente. Además, la distancia física entre orientador y cliente, sea poca o mucha, puede también indicar el grado de confianza, seguridad y comodidad que el cliente sienta con respecto al ambiente del proceso de orientación. Todo orientador ha de percibir el acercamiento o distanciamiento físico que hace el cliente con respecto al orientador, puesto que ello puede indicar cuán importante es el tema. En cuanto a la exploración, esta es una competencia que le permite al orientador conocer intencionalmente al cliente como persona, sus fortalezas, desafíos, necesidades, sueños, expectativas en la vida y áreas por crecer. ¿Quién es la persona del cliente y cuáles son sus circunstancias? Responder esta pregunta es una de las tareas constantes del orientador, porque la orientación es un proceso eminentemente humano. En consecuencia, el orientador debe indagar sobre las áreas de la vida del cliente que son funcionales, es decir, las áreas que se consideran sanas o que trabajan apropiadamente y hacen que el cliente se desenvuelva a pesar de sus dificultades. Por el contrario, cuando la exploración no se hace de forma efectiva, se corre el riesgo de que el orientador pueda crearse una imagen incompleta del cliente. Aunque se puedan conocer los efectos del problema, no se conocerían sus posibles causas, sumando a que se corre el riesgo de que el orientador imponga sus prejuicios y creencias al tratar de entender al cliente. Es conveniente entender que ante la falta de información, el cerebro humano tiende a completar la parte faltante de forma automática. ¿Qué crees que es esto? ¿Crees que es una silla? Esto puede ser cualquier cosa. Eso es solo una imagen. Nuestro cerebro está completando la falta de información y nuestra mente nos está diciendo, esto es una silla. Y puede que sea una silla, pero puede ser más que una simple silla. En realidad, es una banca. Cuando el cliente cuenta su historia, suelen estar contando una pequeña parte de su vida, usualmente la pequeña parte que no funciona bien, por lo que no estaría viendo cómo el resto de su vida puede estar funcionando bien. Cuéntame, ¿qué está funcionando bien en tu vida? ¿Qué está pasando en tu vida que hace que valga la pena vivir? Me has comentado sobre las cosas que quieres cambiar. Ahora, cuéntame sobre esas cosas que están funcionando bien y te gustaría preservar. Estas son algunas exploraciones que se hacen para conocer la humanidad del cliente como un todo. La puerta para la exploración siempre debe estar abierta. ¿Hay alguna otra cosa sobre la cual quieras conversar? Por tanto, la exploración tiene un doble propósito: informar al orientador y al mismo cliente acerca de las áreas funcionales del cliente y restringir en el orientador la predisposición a imponer sus prejuicios y creencias particulares. Finalmente, la sumarización es la competencia que permite al orientador resumir en forma comprensible todo el material comunicado por el cliente. Para construir una sumarización efectiva, el orientador requiere darle seguimiento al conjunto de asuntos que comunica el cliente y conectarlos de acuerdo con sus afinidades. Si bien la observación sirve para dar sentido a los datos en un punto específico del encuentro orientador y para un uso exclusivo del orientador, sumarizar es darle sentido visible a los datos para expresárselos al cliente como un todo. Todo lo comunicado por el cliente tiene una estructura, y lo que hace el orientador es visibilizar esa estructura en la conciencia del cliente. Cuando el orientador es capaz de sumarizar lo comunicado por el cliente, siempre hay una expresión por parte del cliente en lo emocional, cognitivo y conductual que puede venir acompañada por frases tales como: Tú sí sabes escuchar. Esa es la historia de mi vida. Ese es el resumen exacto de mi vida. Siento que me entendiste perfectamente. Sí, así es. Me he sentido exactamente así como dices. Tú realmente prestas atención porque escuchaste todo lo que dije. No obstante,
Si no existe una buena sumarización, asuntos importantes de la vida del cliente pueden quedar fuera del proceso de orientación y el cliente no se sentirá ni escuchado ni entendido. Al haber discutido el conjunto de competencias operacionales básicas para la intervención en orientación, podemos dar cuenta de cómo se las puede comprender desde 3 perspectivas. Si la empatía es la competencia más basada en el ser del orientador, el rapport es la competencia praxeológica que hace viable el encuentro orientador con un profundo sentido humano. Con base en estas competencias, la escucha activa, el seguimiento verbal, la estimulación verbal mínima, el contacto visual, la observación, la cualidad vocal, el lenguaje corporal, la exploración y la sumarización harán operativo el encuentro de orientación, y son estas las competencias más técnicas capaces de ser aprendidas mediante el entrenamiento en orientación. De esta manera, las competencias operacionales básicas son las más cercanas a las capacidades del orientador como persona y su vocación para servir a otros. Ellas son el medio que conecta el lado humano del orientador con la técnica del proceso de intervención y hace que el cliente sienta la calidad humana en el encuentro de orientación. Recuerda, te invitamos a suscribirte al canal y si te gustó este contenido, apóyalo con un like.